Esto sucederá en el capítulo 24 de la telenovela Lejos de ti, que será transmitida por Telemundo y desde nuestro canal Eli TV. Zihan entró a su habitación caminando con calma. Pero al hacerlo vio a Alia dormida en el sofá, apenas cubierta con una manta. El sonido suave de la puerta al cerrarse la despertó de inmediato. Él se disculpó sin alterar el tono y le sugirió que se fuera a la cama para descansar mejor. Alia, aún adormilada, le respondió con firmeza que no lo haría, ya que él estaba allí y no le parecía adecuado compartir el espacio. Para evitar una discusión, Zihan cambió el tema y le preguntó si era verdad que Demir la había visitado en su oficina el día anterior. Alia confirmó que sí y explicó que fue para darle una buena noticia sobre un asunto laboral que había conectado con su padre. Entonces, Zihan quiso saber qué había pasado con las flores que Demir le llevó. Alia, confundida por la insistencia en algo tan insignificante, contestó que las había dejado junto a la ventana y pensaba regarlas luego. Esa respuesta provocó una expresión evidente de molestia en Zihan. Al notar su reacción, Alia suspiró con cansancio y le aseguró que no pretendía conservar nada que proviniera de Demir, explicando que las flores ya estaban en la basura. Solo entonces el gesto de Zihan se relajó un poco. Sin decir nada más, salió de la habitación confiando en sus palabras. Mientras tanto, Sadakat hablaba por teléfono con su hermano Hassan. Le preguntó si ya había encontrado un comprador para la mansión. Hassan le respondió que venderla no sería difícil, pero le recomendó pensarlo bien, recordándole que Edmel podría descontrolarse si se enteraba. Le sugirió esperar a que la situación estuviera más calmada. Sadakat, irritada, le preguntó si realmente creía que debía temerle a Edmel. Hassan aclaró que no era miedo, sino prudencia, y comentó que no quería empujar a Zihan a enfrentarse a su padre, buscando mantener la neutralidad. Sin embargo, Sadakat fue clara en que no quería que él interfiriera y, cambiando de tema, le preguntó por la orden de desalojo. Hassan confirmó que ya la tenía, aunque su voz revelaba dudas. Sadakat le ordenó entregarla inmediatamente y asegurarse de que todos sacaran sus cosas y dejaran la mansión sin demora. Él intentó hacerla reconsiderar, advirtiéndole que actuaba de forma impulsiva, pero ella respondió con frialdad que no sentía compasión por quienes intentaron matarla y que no quedaba espacio para el perdón. Su decisión estaba tomada. Por otra parte, Alia aprovechó un descanso en el hospital para hablar con Mine. Con preocupación le preguntó si había escuchado algo sobre miembros de la familia Albor vigilándola últimamente. Mine, desconcertada, le pidió detalles. Alia le confesó que tenía la sensación de que alguien informaba a Zihan sobre todo lo que pasaba en el hospital, incluso asuntos personales que nadie más sabría, y que era como si cada paso suyo llegara a sus oídos. Sorprendida y confundida, Mine le aseguró que no sabía nada al respecto ni había escuchado algo parecido. Alia comentó que, si aquello era verdad, implicaría que alguien del hospital estaba filtrando información, lo cual sería alarmante. Aunque aún tenía dudas, Alia asintió y dijo que prestaría más atención, ya que la idea de sentirse vigilada le incomodaba. En ese momento, Nare disfrutaba una tarde tranquila viendo televisión en su casa, hasta que el teléfono sonó y tuvo que contestar. Era Alia, quien la saludó con cariño y le preguntó cómo estaba, mencionando que el día anterior su voz había sonado apagada y eso la había dejado intranquila. Aunque Nare intentó restarle importancia, asegurando que solo estaba cansada, Alia insistió en que había revisado unos resultados y no le gustaba lo que veía, por lo que prefería evaluarla cuanto antes en el hospital. Alia añadió que, si ir al hospital le resultaba incómodo por el temor de encontrarse con su madre, podía pedir a otro médico confiable que la atendiera en su lugar. Nare se sintió aliviada con esa opción y confirmó que iría más tarde. Alia agradeció su disposición y le recordó que debía cuidar su salud antes de despedirse. Por otro lado, en la empresa, Kaya irrumpió en la oficina con evidente molestia y se dirigió directo a Zihan para preguntarle qué harían con Nadim, pues él seguía presionándolos para completar el envío pendiente. Su tono serio reflejaba la incomodidad que le generaba esa insistencia. Erol intervino para tranquilizarlos, proponiendo esperar un poco más. Explicó que la reciente redada de los gendarmes había provocado un aumento en las inspecciones policiales en la zona industrial, y que incluso ese mismo día habían revisado Budakli. Mover mercancía bajo esas circunstancias sería demasiado peligroso.
Tras escucharlo, Zihan coincidió con su hermano y le ordenó avisar a Nadim que el envío se pospondría hasta que la situación se estabilizara y fuera seguro continuar con sus operaciones. Mientras tanto, en la mansión, Sadakat recibió a Dilaver y Neriman con una sonrisa cordial pero calculada, invitándolos a pasar y pidiendo a Ummu que los guiara al salón principal. Después de un rato, Sadakat pidió a Ummu retirarse, dejándolos solos. En ese momento, Basike apareció en las escaleras al percatarse de la visita y preguntó a su madre qué sucedía. Ummu, algo nerviosa, admitió que no sabía en detalle, pero señaló que Sadakat había decidido recibir a esas personas en el piso superior, algo poco común. Basike reflexionó que si los había llevado a esa parte de la casa debía ser por un motivo importante, pues Sadakat nunca usaba la planta alta para visitas a menos que fuera un asunto serio. Ambas coincidieron en que probablemente Sadakat estaba planeando algo que generaría nuevamente tensión en la casa. Más tarde, Nare llegó al consultorio de Alia, quien la recibió con una sonrisa sincera, feliz de verla y de enfocarse en su profesión. Nare, antes de comenzar, le aconsejó tener cuidado con Demir, pues esa familia podía complicarle la vida. Alia prefirió dejar de lado ese tema y sugirió concentrarse en cosas mejores. Luego le pidió que la acompañara para revisar al bebé y asegurarse de que todo estuviera en orden. Nare se recostó mientras Alia preparaba el equipo. Entre la revisión, Nare le preguntó cómo iban las cosas en su casa, especialmente con su hermano, y Alia admitió, con un suspiro, que discutían constantemente, como si jamás lograran coincidir en nada. Alia reconoció que extrañaba su vida de antes, cuando podía enfocarse en sus propias cosas sin tanta presión ni la sensación constante de tener que justificar cada paso. Nare le tomó las manos con cariño, asegurándole que comprendía su situación. Le explicó que convivir con su hermano nunca había sido sencillo, pues él también había pasado por momentos complicados y había resistido fuertes presiones durante años. Con seriedad, le reveló que Zihan se había negado durante mucho tiempo a permitir el paso de mercancía ilegal por sus tierras, lo que le generó enemigos. Sorprendida, Alia preguntó por qué era tan difícil simplemente oponerse. Nare le contó que otras familias insistían en usar esas rutas y, cuando él se negaba, respondían atacando camiones, saboteando envíos y buscando conflictos directos. Aún así, su hermano se había mantenido firme, rechazando el transporte de drogas y armas, aunque eso lo colocara en peligro constante. Alia escuchó atenta, y aunque no dijo nada, su expresión comenzó a cambiar. De repente entendió que había juzgado de manera injusta a Zihan. Muchas de sus decisiones no provenían de ambición, sino de proteger a su familia en medio de una situación difícil. No quiso profundizar más en ese tema, así que retomó su papel como médica y sugirió enfocarse nuevamente en la revisión del bebé. En otro lugar, Edmel enfrentaba con dureza a su hijo, exigiendo saber por qué no había disparado contra Hassan cuando tuvo la oportunidad. Con burla insistió en si se estaba volviendo débil o si una mujer lo estaba controlando. Sahin, irritado, le pidió que no involucrara a Nare. Edmel continuó provocándolo, insinuando que Sahin estaba poniendo a esa mujer por encima de su propia familia. El silencio del joven fue suficiente para revelar la verdad, y eso desató la furia de Edmel, quien le aseguró que estaba tomando una pésima decisión. Dijo que Nare lo estaba usando y que si realmente lo hubiera amado, nunca se habría casado con otro hombre, y mucho menos habría quedado embarazada de él. Con desprecio, afirmó que ella jamás sería digna de su hijo. Sahin apretó la mandíbula y soportó los insultos sin responder, consciente de que defenderla solo empeoraría la situación. Mientras tanto, Alia observaba la pantalla del monitor con una sonrisa cálida. Le mostraba a Nare cada movimiento del bebé, asegurándole que todo marchaba bien. Luego, con gentileza, le preguntó si deseaba saber el sexo. Nare guardó silencio, recordando el día del picnic con Sahin, cuando hablaron de sus sueños y él mencionó que, si alguna vez tenían un hijo, esperaría poder criarlo junto a ella. Esa memoria la sacudió, despertando nostalgia y dolor. Cuando regresó al presente, respondió que prefería no saberlo aún. Alia notó su cambio de ánimo y le preguntó con delicadeza si no quería a su bebé. Nare negó rápidamente, aclarando que sí lo quería, pero que deseaba que fuera hijo de Sahin. Su sinceridad tocó profundamente a Alia, quien sintió tristeza por el amor que Nare todavía guardaba y que el destino no le permitió vivir.
Entendió lo difícil que debía ser llevar ese peso emocional mientras enfrentaba un presente que no coincidía con sus deseos. Al mismo tiempo, en otro punto, dos hombres llegaron a la casa de Sajin. Fidan salió a recibirlos, observándolos con cierta desconfianza, y les preguntó qué buscaban. Uno de ellos explicó que debían entregar un documento dirigido a Sajin. Fidan frunció el ceño y pidió más detalles, intrigada por la visita inesperada y el misterio del sobre que traían. El hombre le entregó a Fidan un sobresellado, y tras abrirlo, ella reconoció de inmediato el sello del tribunal. Su expresión cambió al leer que era una orden de desalojo que les daba 30 días para abandonar la casa. Asombrada y molesta, preguntó la razón, y uno de los emisarios explicó que Sadakat había decidido vender la mansión, por lo que debían dejarla. Fidan quedó paralizada unos segundos, indignada y sin poder creerlo. En cuanto reaccionó, salió rápidamente y ordenó a su conductor llevarla sin demora a la mansión de Sadakat, con un tono tan firme que no dejaba lugar a discusión. Mientras tanto, en la empresa, Erol le presentaba a Sihan un avance de los registros contables. Sihan lo revisó con seriedad y preguntó si era posible estimar cifras para tener un panorama más claro, pero Erol le respondió que necesitaba verificar primero todos los documentos. Justo entonces sonó el teléfono de Sihan, era Kaya, avisándole alterado que Fidan iba rumbo a la mansión fuera de control. Sihan, sin dudar, salió de inmediato hacia allá. En la mansión, Fidan entró hecha una furia, gritando insultos y acusando a Sadakat de traición. Los guardias intentaron contenerla y pedirle calma, pero ella no aceptaba escuchar a nadie. Los gritos resonaron por toda la casa, haciendo que Umu y su hija aparecieran alarmadas para ver lo que ocurría. X se levantó la vista hacia el segundo piso, donde estaba Sadakat, y murmuró con inquietud que seguramente algo había hecho para mostrarse tan satisfecha en medio del caos. Umu, sintiendo que la situación se desbordaría, le insistió a su hija que protegiera al niño, cubriéndole los oídos y sacándolo de ahí cuanto antes. La tensión crecía sin freno. Poco después, Sajin llegó visiblemente alterado por el alboroto. Al encontrar a su madre discutiendo con los guardias, le exigió saber qué sucedía. Fidan, aún fuera de sí, le reveló que Sadakat había decidido vender la mansión, el hogar familiar donde crecieron. El rostro de Sajin se endureció de inmediato, y cegado por la rabia, corrió hacia la puerta principal para golpearla y patearla a gritos, afirmando que nadie los desalojaría. Los guardias se apresuraron a detenerlo, pero él se resistía con violencia. Kaya y Serrin llegaron justo en ese momento. Kaya trató de intervenir, pero Sajin lo empujó brutalmente y acabó golpeándolo, mientras Serrin intentaba inútilmente calmarlo. De pronto, el sonido de varios disparos al aire detuvo todo. Sihan había llegado y volvió a disparar para imponer silencio absoluto. Caminó decidido hacia el grupo y se paró frente a Sajin, pidiéndole explicaciones con frialdad. Sajin, respirando con dificultad y dominado por el rencor, lo acusó de ser despiadado y de infundir miedo por sus actos. Sihan, manteniendo la calma, le pidió que dejara los gritos y explicara claramente la situación. En ese momento, Fidan le entregó el sobre judicial y le informó que su madre estaba vendiendo la mansión. Tras revisarlo brevemente, Sihan contestó sin inmutarse que no había motivo para preocuparse, porque esa casa le pertenecía y no sería vendida. Sajin guardó silencio, observándolo con resentimiento, mientras Fidan exigía escuchar esa confirmación directamente de Sadakat. Sihan le respondió con autoridad, recordándole que sus palabras debían bastar, reiterando que la propiedad no cambiaría de manos. La tensión permaneció unos segundos, y aunque las personas comenzaron a retirarse poco a poco, el ambiente seguía cargado de ira y desconfianza. Esa noche, el clima dentro de la mansión continuó pesado, marcado por las confrontaciones y la incertidumbre que aún no se disipaba. En la sala, Sihan, Kaya y Nare aguardaban la llegada de Sadakat. Cuando ella entró, los tres la miraron con una mezcla evidente de enfado y decepción. Sin alterar su expresión, Sadakat preguntó qué querían discutir. Kaya tomó la iniciativa y la acusó directamente de intentar vender la mansión, comentario que Nare respaldó, admitiendo sentirse avergonzada por su actitud. Sihan trató de calmar la situación y les pidió que esperaran afuera, pero Kaya insistió en escuchar una explicación. Sadakat, fría como siempre, afirmó que no debía explicaciones y dijo que Sajin y su gente solo estaban pagando por sus decisiones. Kaya,
desbordado por la indignación, la llamó descarada y confesó que su conducta los sacaba de quicio, hasta que Zihan volvió a intervenir y los obligó a retirarse. Finalmente, Kaya cedió y salió, seguido por Nare, dejando a Zihan frente a su madre en un silencio cargado. Cuando quedaron solos, Zihan intentó mantener la serenidad mientras le suplicaba a Sadakat detener ese conflicto antes de que se saliera de control. Pero ella no mostró intención de hacerlo. Le recordó que habían apuntado un arma contra Hassan y afirmó que no planeaba quedarse quieta. Para ella, lo que hacía era justicia, y quienes atentaron contra su familia debían pagar. Zihan insistió en que continuar con esa hostilidad solo empeoraría todo y provocaría una respuesta igual de violenta de parte de Sahin. Sadakat lo interrumpió preguntándole si tenía miedo, y él admitió que sí, no por sí mismo, sino por sus hermanos, convencido de que todos sufrirían las consecuencias si la situación seguía escalando. Sin embargo, ella permaneció decidida y aseguró que nadie quedaría sin pagar. Zihan, frustrado, exigió que se detuviera y le pidió que le revelara la verdadera razón de su odio hacia Sahin, insinuando que había algo que aún no sabía. Sadakat guardó silencio unos instantes, como midiendo sus palabras, para luego revelar que Edmel era el verdadero culpable, pues manipulaba a Sahin. Además, trabajaba junto a Demir, a quien insultó con desprecio. Según ella, por esa razón todos ellos debían irse lejos antes de que la situación se volviera más peligrosa. Zihan negó rotundamente esa posibilidad y le comunicó que nadie se marcharía, y que incluso pensaba devolverle las escrituras de la mansión a Sahin. Sadakat lo miró con dureza y aseguró que jamás lo permitiría. Cuando él salió, Kaya lo interceptó para preguntarle cómo había ido todo. Zihan contestó con calma que encontrarían una solución, aunque Nare expresó dudas y aseguró que su madre llevaría a cabo su plan. Kaya, desesperado por su relación con Serrin, dijo que no estaba dispuesto a perderla por culpa de ese conflicto. Zihan, cansado, levantó la voz y les ordenó guardar silencio, dejando claro que él se encargaría del asunto, y todos terminaron separándose en silencio. A la mañana siguiente, Alia estaba en la mesa ayudando a su hijo Denis a desayunar mientras Sadakat comía en silencio. Zihan entró poco después, y Sadakat, sin mirarlo directamente, preguntó por Kaya. Él respondió con calma que probablemente había salido temprano, procurando evitar tensiones desde tan temprano en el día. Ese ambiente silencioso y tenso seguía impregnando la casa, como si todos caminaran sobre hielo delgado, temiendo que cualquier palabra despertara nuevamente los problemas del día anterior. Por otro lado, Sedat permanecía dentro de su auto observando discretamente la llegada de Serrin a la universidad. Apenas ella bajó de su vehículo, él se preparó para acercarse, pero se detuvo al ver que Kaya llegaba desde el otro lado del campus. Decidió esperar, analizando el escenario desde la distancia. Desde el interior del coche notó la tensión evidente entre la pareja, captando el tono duro y agotado del intercambio entre ambos. Kaya se colocó frente a Serrin con actitud determinada, mostrando que lo que estaban discutiendo era serio y que aquello no era simplemente un desacuerdo menor entre ellos. Kaya insistió en hablar con Serrin, recordándole que necesitaban conversar y que no se marcharía sin resolverlo. Ella, sin miramientos, le preguntó qué sentido tenía seguir hablando de algo que ya estaba terminado. Kaya volvió a presionar, pero Serrin, harta de la insistencia, zanjó la discusión de forma contundente. Entre ellos no quedaba nada, y se alejó con paso rápido para evitar que la retuvieran. Sedat, que había presenciado la escena, comprendió que la negativa de Serrin era definitiva y decidió actuar. Bajó del coche y se acercó fingiendo que el encuentro era casual. Kaya, intrigado y quizá movido por celos, comenzó a seguirlos discretamente para ver qué sucedería. En la mansión, Erol cruzaba el pasillo con paso lento y cansado cuando Sadakat lo vio aparecer y mostró curiosidad por su presencia matutina. Antes de que Erol respondiera, Zihan pidió a Denis que saliera con su madre al jardín para tomar aire. Alia tomó la mano del niño y se dispuso a salir. Pero se detuvo al escuchar la tensión en la voz de Zihan y quedó en silencio junto al umbral. Zihan encaró a su madre sin rodeos y le preguntó si aún pensaba vender la casa en la que Sahin había crecido. El silencio de Sadakat bastó para confirmar sus intenciones. Frustrado, Zihan sacó una carpeta con documentos y le pidió que firmara para traspasarle el poder legal y que él resolviera el asunto personalmente. Sadakat se mantuvo impasible y rechazó la petición, ordenándole apartar el bolígrafo y negándose a ceder.
Sihan insistió con más fuerza, hasta que Umo irrumpió nerviosa para anunciar que los invitados de Sadakat ya habían llegado. Ella se levantó con calma, aceptó la noticia y mandó que los hicieran pasar. Cuando Sihan preguntó quiénes eran, Sadakat, con un gesto satisfecho, le pidió que la acompañara para que lo descubriera por sí mismo, dejando claro que la visita no era casual sino parte de algo planeado. Mientras tanto, Serrin caminaba con prisas intentando alejarse de Sedat, pero al girar se topó con un callejón sin salida y quedó atrapada. Sedat se acercó con una actitud que no era de ayuda, la acorraló contra la pared y la sujetó con fuerza, dejando sus intenciones patentes. Serrin gritó pidiendo auxilio, presa del pánico, hasta que Kaya apareció corriendo desde el otro extremo, impulsado por la rabia acumulada. Sin dudarlo, se lanzó contra Sedat y le propinó una paliza violenta, descargando toda su furia en golpes. Tras someterlo, Kaya le recordó entre gritos que ya le había advertido que si volvía a acercarse a Serrin lo mataría. Sedat quedó malherido en el suelo tratando de protegerse, mientras Kaya, con la respiración agitada, se acercó a Serrin y, con angustia, le preguntó si estaba bien. Ella, aún temblando, asintió apenas, atónita por lo ocurrido y por la intensidad de la defensa que había recibido. A pesar de estar en el suelo, Sedat logró sacar un arma escondida y, sin pensarlo dos veces, apuntó a Kaya y disparó. Serrin reaccionó de inmediato y se lanzó entre ambos, recibiendo el impacto en el hombro. Su grito de dolor llenó el callejón mientras perdía el equilibrio. La herida provocó que Kaya perdiera totalmente el control, cegado por la furia. Se lanzó sobre Sedat y comenzó a golpearlo con brutalidad. Serrin, herida y desesperada, suplicaba que se detuviera, advirtiéndole que Sedat podía volver a disparar, pero Kaya no escuchaba. En medio del forcejeo, Sedat logró levantar el arma una vez más, y un nuevo disparo retumbó en el lugar. Serrin, horrorizada, creyó que Kaya había sido alcanzado, pero al abrir los ojos lo encontró de pie, respirando agitado y sin heridas. Frente a él, Sedat yacía inmóvil en el suelo con el arma caída a su lado. La tensión comenzó a disiparse poco a poco, dejando únicamente la respiración pesada de ambos mientras intentaban asimilar lo ocurrido. Mientras tanto, en la mansión, Sadakat condujo a Sihan y Alia a la sala principal para presentarles a unos invitados. Allí los esperaba una joven que Sihan observó con curiosidad antes de preguntar quién era. Sadakat explicó que se trataba de Zeynep, hija de viejos conocidos de Diyarbakir. Sihan la saludó con cortesía, pero enseguida notó que la atmósfera era inusual y preguntó el propósito de su visita. Sadakat, con total frialdad, reveló que la muchacha estaba allí para darle un hijo a Sihan. Él y Alia quedaron paralizados por la revelación, incrédulos ante semejante declaración. Impactado, Sihan le exigió a su madre explicaciones, preguntándole si realmente pretendía decidir su destino de esa manera, y advirtió que Zeynep no se quedaría en la casa. Pero Sadakat fue inflexible y aseguró que la joven permanecería allí. En ese instante, el teléfono de Sihan sonó y Kaya, alterado, le contó que había disparado contra un hombre. Al preguntar quién era, recibió la respuesta: Sedat Malkanoglu. Sihan cortó la llamada y comunicó la noticia a su madre, quien al escuchar el nombre perdió la compostura. Alia, que había presenciado todo en silencio, sintió crecer el temor dentro de ella, comprendiendo que estaba atrapada en una familia rodeada de secretos, violencia y decisiones implacables de las que era imposible escapar. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.